Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Vamos a hablar sobre la libertad de elegir. Esa es una libertad, le mencionaba a los hermanos que ahora hay una polémica se ha destapado una polémica sobre la libertad de expresión. Algunos están preocupados porque se pudiera limitar, o ya se está limitando, algunas cosas que uno puede decir y cosas que no quieren que uno diga, ¿verdad? Entonces eso pudiera llegar a crecer, pudiera llegar a ser donde ya hasta el lenguaje lo quieren cambiar, hermano, para que uno no pueda decir. De hecho salió un asunto que estaban planeando de ya no decir ni madre, ni padre, ni hijo, ni nada, porque eso ofende a alguien. Entonces ya no quieren, no sé cómo le van a hacer, con qué lo van a reemplazar. Pero bueno, vemos que está creciendo esto del asunto de no permitir que se digan ciertas cosas. Entonces hay ciertas libertades que en un momento dado se pueden empezar a perder, que se van a empezar a perder, porque usted lo va a ver. Eso es parte de lo que Dios está permitiendo para su propósito. Pero entonces hay una libertad que nadie nos puede quitar a nosotros, a menos que nosotros queramos entregarlo, y es la libertad de elegir en la cuestión espiritual. Su fe es algo que no debería estar en cuestión. Usted y yo tenemos la libertad de elegir en quién y en qué nosotros queremos creer. ¿Estamos de acuerdo con eso, mis hermanos? Entonces esa libertad usted la tiene. Puede venir a decirle y a quererle enseñar y a meterle más películas y series de televisión para que usted cambie su manera de pensar, que eso lo están manejando bastante en este tiempo. Pero usted puede elegir y decir: no, yo no me voy a dejar meter nada de lo que esta gente me está queriendo meter a mí. Yo he creído en Cristo Jesús. La palabra del Señor es la misma hoy y siempre. Dios, es más, el Señor dijo: yo soy Jehová y yo no me mudo, dijo Él. Yo no cambio, yo sigo siendo el mismo. Y yo sigo creyendo en el mismo Dios que me alcanzó, que me levantó, en el mismo Cristo que yo creí desde el principio. Es el mismo que hoy me sostiene. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No sé si me voy a entender en lo que le quiero explicar, pero bueno, vamos a hablar entonces sobre la libertad de elegir. Esto que acabo de decir no es parte del mensaje, es la introducción de la introducción, ¿verdad? Entonces veamos por favor Deuteronomio capítulo 30 verso 19. Vamos a leer primeramente. Dice, Moisés estaba hablando en esta ocasión y dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición que tenemos hoy de poder meditar en tu palabra, precioso Dios. Gracias, oh Dios de la gloria, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos instruye, que tu palabra nos alimenta, precioso Dios, y nos ayuda, oh Dios de la gloria, en momentos de dificultad, para atravesar ríos, para permanecer en medio del fuego, precioso Padre, para vencer en cualquier lucha o batalla que nosotros tengamos que enfrentar, precioso Dios. Hoy nos humillamos y nos sometemos, precioso Señor, a tu bendita palabra. Háblanos, porque queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. El pueblo de Israel, mis hermanos, estaba a punto de entrar en la recta final para poseer la tierra prometida. Y como usted sabe, Moisés, ya Dios le había hablado y le había dicho que él no pasaría el Jordán, que él no entraría con el pueblo a la tierra prometida. Ahora, como todo líder genuino, hermano, su preocupación era el pueblo de Israel. Él estaba preocupado que el pueblo de Israel
no supiera obedecer, o más bien no obedeciera a Dios al momento de entrar en la tierra prometida. Muchas cosas buenas iban a venir para el pueblo, iban a conquistar la tierra, iban a entrar en la tierra prometida, pero en esa tierra prometida, hermano, no era que ellos iban a entrar y ay, por fin llegamos al paraíso, ya todo está aquí listo y aquí ya nada más nos vamos a dedicar a comer del fruto que hay, que es grande y abundante, sino que en realidad iban a entrar a una tierra donde iban a luchar. La tierra estaba ahí, Dios les había dado la promesa, pero ellos tenían que entrar y conquistar. Ellos tenían que entrar y tener batallas, tener guerras para obtener la victoria y vivir en paz en la tierra que Dios les había entregado. Ahora, esto es parecido a lo que nosotros vivimos a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la tierra prometida realmente representa una vida plena en el Espíritu de Dios. Usted y yo estamos en la tierra prometida. Nosotros iremos al cielo y eso es algo totalmente diferente. Iremos a la gloria y estaremos con el Señor y ahí no tendremos necesidad de nada. Ahí no habrá luchas, ahí no habrán pruebas, ahí no habrá llanto, ahí no habrá tristeza. No existirá absolutamente nada de eso. ¿Cuántos se alegran, hermano? Sí, porque lo vi así como que, sí, está bien. No, eso es motivo de alegría para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Moisés estaba preocupado porque el pueblo obedeciera el mandamiento que él le estaba dando. Les estaba diciendo, ustedes, dependerá de ustedes que realmente ustedes disfruten lo que Dios les ha dado, y no solamente eso, sino que ustedes puedan hacer una transferencia de la bendición que el Señor les da hacia sus hijos, que esa es una preocupación que todos nosotros tenemos. Nosotros hemos sido bendecidos. ¿Cuántos han sido bendecidos aquí? Y verdad que queremos que nuestros hijos también sean bendecidos. Eso es algo que nosotros queremos. Entonces Moisés les dice, va a depender de ustedes, de la elección. Es más, les dice, yo llamo hoy como testigos en contra de ustedes de que estoy diciendo las cosas que debo decir, y he puesto delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan la bendición, escojan la vida para que ustedes puedan vivir. Eso es lo que les dice Moisés al pueblo. Ahora, note por favor algunas características de este sermón, de este mensaje que Moisés le da al pueblo como una especie de despedida, diciéndoles, ok, yo no voy a entrar allá, pero quiero que ustedes aprendan esto antes de que yo sea tomado de esta tierra. Entonces vea el verso 11 conmigo, por favor, porque Moisés comienza diciéndoles, el mandamiento no es tan difícil. Vea lo que dice el verso 11. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Note, no está diciendo que es fácil, pero tampoco está diciendo que es tan difícil cumplir con el mandamiento, que vamos a entender qué clase de mandamiento estaba hablando Moisés. Pero esto, mi hermano, de la obediencia a Dios, el buscar a Dios, el obedecer la palabra de Dios, no tiene que ver con un punto geográfico específico para nosotros. Es decir, no está lejano. Yo tuve la bendición, y ustedes, la mayoría de ustedes lo saben, de visitar Israel. Y me acuerdo que cuando llegamos al ¿cómo se llama? Al Muro de los Lamentos, a nosotros nos dijeron, bueno, vamos a entrar en el Muro de los Lamentos, ahí hay que cubrirse la cabeza. Fíjese qué chistoso, porque nosotros en la iglesia cristiana no vemos muy bien las gorras, por lo menos por tradición, las gorras dentro de la iglesia. Sin embargo, los judíos se tapan la cabeza como una señal de autoridad. Tranquilo, si usted trae gorra ahí, déjela, no hay problema. Porque no se trata de legalismos. Entonces me recuerdo que nos dijeron, bueno, póngase su kipa, así se llama eso. Y me puse yo, me miraba bien hebreo yo, hermano, así con mi gorrita, ¿verdad? Me sentía yo hijo de Moisés. Entonces cuando entramos ahí, lo que a mí me llamó la atención es que nos dieron papel.
Y nos dijeron: escriban sus peticiones porque van a orar en el muro de los lamentos. Sí, así se llama. Y cuando yo llegué ahí, yo dije: ¿pero y por qué? Digo, está bien que oremos, ¿no? Hay que hacer oración. Pero ¿por qué aquí en el muro de los lamentos? Que no es lo mismo orar en este muro que en el muro del patio de mi casa, hermano. Porque no tiene que ver con un punto específico. Yo no me tengo que ir hasta Israel para que Dios me oiga. No sé si me voy a entender en lo que le quiero explicar. Entonces no tiene que ver con un punto geográfico, que ese era el problema que tenían los judíos con los samaritanos. Porque decía: los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que en este monte es donde nosotros debemos adorar. Y Jesús les deshizo su teología a los dos, hermano. Porque le dijo: la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se necesitará de Jerusalén, como tampoco se necesitará del monte. Eso viene al corazón. El templo estará en tu corazón y desde ahí tú vas a poder adorar. Por eso es que usted y yo, hermano, podemos adorar en cualquier lado. Por eso es que usted y yo podemos orar en cualquier parte. No necesitamos irnos a un lugar específico. Si usted lo tiene, qué bueno, en su casa. Gloria a Dios por ese lugar que usted tiene donde usted ora. Pero no es el lugar lo que va a hacer la diferencia, sino la fe con la que yo me acerco al Señor. Entendiendo, hermano, yo les he dicho a ustedes, yo oro a veces mientras voy manejando. Yo voy orando y yo voy teniendo esa comunión con el Señor. Yo hay veces que hago cultos de adoración y alabanza en el carro, hermano. Y llevo el estéreo a todo volumen y yo voy cantando y voy adorando al Señor ahí. Y a veces el Señor me ha tocado allí donde yo voy en mi carro. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, el mandamiento no es difícil. No es difícil y vamos a entender por qué realmente no es difícil. No se trata de una revelación mística tampoco. No se trata así como que entro en trance, hermano, y ahí es donde me agarra el espíritu y empiezo así como que anduviera caminando en el aire y empiezo a sentir una cosa así como que yo les contaba a los hermanos que en el tiempo donde yo empecé en la iglesia había veces que la gente lloraba, ¿verdad? Y qué bueno, qué rico llorar en la presencia del Señor, pero no siempre va a haber llanto. Entonces algunos, cuando no lloraban, decían: hoy no estuvo tan bueno el asunto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hoy no lloré. Daban ganas de darle un pellizco y decirle: llore pues, para que... Porque no se trata de lo que nosotros sentimos. Dios está aquí. Lo sienta usted o no lo sienta, Dios está en este lugar y está donde quiera que usted va, porque Él prometió estar con usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire lo que dice el verso 12. Dice: no está en el cielo para que digáis: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. ¿Quién podrá ir? ¿Quién podrá subir? ¿Quién podrá llegar hasta allá? Hermano, fíjese, le comentaba a los hermanos en la mañana que me recuerdo que trabajamos con un líder en un tiempo que se le antojó que fuéramos a orar a la montaña Charleston todos los días a las 5 de la mañana, hermano. Yo le dije: yo a esa hora estoy durmiendo, hermano. Digo, yo no es que esté en contra de que se ore a las 5 de la mañana. Nosotros aquí por años hemos tenido oración muy temprano en la mañana. No se trata de eso. Pero yo me preguntaba: ¿por qué a la montaña? Digo, una vez está bien, o si quieres pasear, ver la ciudad, qué sé yo, está bien, pero había una idea en esta persona de que si subías allá, como que estabas como más cerca, como que podías bendecir mejor la ciudad de Las Vegas. Y eso no es así. Usted puede orar en su casa. Digo, no es que esté malo ir allá. Si usted quiere ir, vaya, tranquilo, ore desde ahí y confíe en el Señor. Pero no ponga su confianza en la montaña. No diga: porque yo subo aquí, es que estoy más cerca de Dios, ¿verdad? Porque yo estoy aquí en esta montaña, entonces como que estoy más cerca del cielo, porque allá en el valle no me oye Dios. Dios es el Dios de los montes y es el Dios de los valles, hermano. Donde quiera que usted y yo estemos, ahí el Señor nos oye. Ahí el Señor inclina su oído para escuchar
la petición de nuestro corazón. Entonces no tiene nada que ver con algo místico, con algo que yo siento. No es cierto que a veces usted ora y usted llora delante de la presencia del Señor, hermano. Pero hay veces que usted ora y ni de cocodrilo le salen, hermano. Ni una sola lágrima. Ahora, ¿será que Dios oye la oración del llanto, pero no la oración donde los ojos están secos? No es eso. No tiene que ver con algo místico. No tiene que ver con una revelación que yo recibo. Mire, no tiene que ver con que yo logre. En la oración el otro día el Señor me llevó al tercer cielo. Ese fue Pablo. Y sabe que cuando Pablo regresó, cuando Pablo habla de esto finalmente, él no dice, bueno, y esto me dijo el Señor de todos ustedes, esta es la nueva revelación que yo traigo. No. ¿Sabe qué dijo? Dijo, oí cosas que no puedo ni siquiera expresar, dijo. O sea que el mensaje no trajo. Lo que trajo fue una enseñanza para su vida. Porque dijo, a causa de eso, de las revelaciones que Dios me mostró, se me puso un aguijón en la carne para que yo no me enaltezca de sobremanera. Lo que de él trajo fue una experiencia que le sirvió a él y el testimonio le sirvió a los demás, y hoy día predicamos de lo que a él le pasó. Pero él no fue allá a traer la revelación. Dios le reveló muchas cosas, y la mayor parte de lo que Pablo recibió, lo recibió estando aquí en la tierra. No sé si me voy a entender. Entonces no tiene que ver, el mandamiento de Dios no tiene que ver con algo místico, sino tiene que ver más bien con algo práctico. No es cruzar el océano. Verso 13 dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? El mandamiento es conocido y está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Vea conmigo el verso 14, por favor. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Y a mí me encantó esto, hermano, porque el domingo pasado estuvimos hablando sobre la importancia de oír. ¿Se recuerdan los que estuvieron acá? Estuvimos hablando de que es muy importante tener abierto el oído. Y entonces yo analizaba un poquito esto, porque es curioso. Los bebés, cuando están en el vientre de la madre, ya oyen. Ya oyen, hermano. Mire, a tal punto que uno cuando están en el vientre, ¿verdad?, las madres le hablan a sus hijos. Y uno que otro papá también. Ay, mi niño, mire. Ahora el niño no se pone en el vientre. Ay, sí, te oigo, papá, que ya va a estar por ahí, ¿No se le hace curioso que sí oyen, pero no saben hablar? ¿Por qué? Porque el oído Dios ya no los trae despierto, pero ellos aprenden a hablarnos, y nosotros aprendimos así porque empezamos a oír. Entonces el aprendizaje de hablar entró primero por nuestros oídos, que ya estaban activados. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra. Ahora, yo no sé cuánto tiempo usted tenga de ser cristiano, pero usted ha oído suficiente palabra de Dios. Déjelo repito, usted ha oído suficiente palabra de Dios. Entonces Moisés está diciendo en este pasaje, cerca de ti está la palabra, está en tu boca. ¿Por qué? Porque primero entró en tu oído. Lo que nosotros sabemos hablar hoy, las palabras que nosotros podemos expresar hoy, las tuvimos que haber escuchado antes para poder tener la habilidad de decirlas. Entonces, en cuanto a la palabra del Señor, funciona de la misma manera. Recibimos la palabra de Dios, y la palabra de Dios viene primero a nuestra boca, y de nuestra boca tiene que pasar a nuestro corazón, para que entonces obtengamos la capacidad de ser fieles a Dios. Y más adelante le voy a enseñar qué significa eso de ser fieles a Dios. Nosotros tenemos que obedecer al mandamiento que Dios nos ha dejado estipulado en su palabra, que es el mandamiento más importante que nosotros podemos tener.
pero vamos a tener la capacidad solamente cuando nosotros lo llevemos. De nuestro oído pase a nuestra boca, y de nuestra boca venga a nuestro corazón. Por eso es que el Señor le dijo a Josué, cuando se iba a encargar: no se aparte de tu boca este libro de la ley, en él meditarás. ¿Cuándo? De día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, la palabra que se utiliza allí para decir, cuando dice meditar, yo le he explicado a usted que no significa que usted agarra la Biblia y pone los dedos así, cruza las piernas, voy a meditar, y enciende un zumo por ahí, ¿verdad? O sea, eso no es meditar. Realmente esa palabra lo que significa es murmurar, significa balbucear. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Josué? Le estaba diciendo: tú tienes que murmurar ese libro, tienes que hablarlo todo el tiempo. Entonces, cuando yo estoy en situaciones difíciles, mire, no tiene, una vez más, no tiene que ver con nada místico, sino algo práctico. Cuando yo estoy balbuceando y estoy hablando, estoy diciendo la palabra de Dios constantemente, eso está entrando en mi corazón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo enfrento una situación difícil, hermano, como quizá emocional, o quizá familiar, o quizá económica, o de lo que sea, yo debo balbucear, debo murmurar la palabra de Dios. Eso es meditar en la palabra. Cuando comenzó todo esto, yo le he mencionado que como ser humano comencé a sentirme un poquito como abrumado con tanta cosa, hermano. Y de repente lo que pasaba era, y yo me acordaba de esa palabra y decía, yo tengo que hablar la palabra de Dios. El Señor está en control, Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Aunque tiemble la tierra, aunque pase lo que pase, Dios ha prometido que no nos dejará. Y eso, hermano, venía a fortalecer mi vida. Por eso es que Moisés, y por eso es que Dios le decía a Josué: nunca se aparte este libro de la ley. No le estaba diciendo: ahí anda con ella, la Biblia así, para arriba y para abajo. Como dijo un hermano, antes la gente tenía la costumbre de ponérsela aquí debajo del brazo. Decía un hermano: la gente usa la Biblia como desodorante, decía, ¿verdad? Y solamente la cargaba ahí. No era eso lo que estaba diciendo, sino medita de día y de noche. Cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Entonces, cuando pase por alguna situación, hermano, balbucee. Acuérdese de lo que ha aprendido, acuérdese de lo que Dios le ha hablado, y la palabra de Dios le levantará, y el ánimo que se le había ido volverá, y la tristeza que lo había arropado de repente se convertirá en gozo, hermano. El lamento se convertirá en baile, como dice la Biblia. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Todos, hermano, en el fondo tenemos palabra de Dios, tenemos mandamiento de Dios, sabemos realmente qué es lo que hay que hacer. Cuando nosotros estamos, a veces nos justificamos, ¿verdad? Oh, yo hago esto, pero pero esto no es tan malo. No, mire, es que yo sí hago esto, pero porque yo tengo razón, porque yo sí, no, es que mire las circunstancias, y comenzamos como a autojustificarnos, cuando en el fondo realmente sabemos lo que está bien y lo que está mal, porque la palabra nos ha enseñado a nosotros eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el bien y el mal existen, hermano. Mire, no se ha erradicado el mal, El mal está al acecho. Y es una elección que nosotros tenemos, una libertad de elegir si queremos ir por el camino malo o si queremos ir por el camino bueno. Mire lo que dice el verso 15. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Hay personas que piensan que, bueno, lo que es malo para aquel no necesariamente es malo para mí.
Es que aquel tiene una manera de pensar y de alguna manera se excusan en eso. ¿Dónde nosotros encontramos el balance realmente? ¿Se recuerdan que el domingo pasado hablé sobre el discernimiento del bien y del mal? Lo encontramos en la palabra. Cuando yo entiendo la palabra, tengo un mejor discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy día a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Cuando yo no tengo palabra de Dios, no tendré discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tomar aquellas cosas que me están diciendo que son buenas, las voy a tomar como si fueran buenas, en lugar de ir a la palabra y decir, no, es que lo dijo el científico fulano. A mí qué me importa que el científico lo dijo. Dios existe mucho antes, es más, Él hizo a ese científico. Entonces yo voy a ir con lo que Dios dice, hermano, y con lo que la palabra del Señor me está enseñando. Se cuenta de un maestro que empezó a hablar sobre, mire, todo realmente es así, lo que es bueno para ti, realmente no hay nada malo, dijo él. Porque lo que es bueno para una persona, de pronto, lo que es malo para una persona, de pronto es bueno para otra, dijo. Y los alumnos se quedaron así, ¿verdad? Bueno, entonces cuando terminó la clase y todo, y él salió, encontró un muchacho que estaba con un alumno de él, con una cosa, un frasco de pintura, de spray, y le estaba haciendo graffiti a su carro. Y le dijo, ¿qué estás haciendo? Le dijo, lo que es malo para ti no necesariamente es malo para mí, le dijo. Esta es mi manera de expresarme. Le digo, ¿no lo acabas de enseñar tú allá? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, ¿dónde encuentro yo el balance? Lo encuentro en la palabra de Dios. ¿Dónde entiendo el discernimiento? A través del mandamiento. ¿Qué dijo Dios acerca de esto? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice Dios acerca del aborto? ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio igualitario? ¿Qué dice Dios acerca de eso? Eso me va a ayudar a mí a tomar una decisión correcta sobre el camino que yo voy a tomar. ¿Me voy a entender, hermano? Miren, no está difícil, hombre. Si lo dijo Moisés, si lo dice la palabra, lo dijo Moisés inspirado por el Espíritu Santo. No está difícil. Vamos a la palabra y veamos qué es lo que dice. Ya está muy antigua, sí, y no le llama la atención que tan antigua y todavía está. No le llama la atención que sigue siendo el libro más vendido del mundo, hermano. ¿Sabía usted eso? Los que no sabían hoy se enteraron. Es el libro de mayor venta en el mundo hasta el día de hoy, desde que se inventó la imprenta. Es más, cuando se inventó la imprenta, el primer libro que imprimieron fue la Biblia, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios siempre protegiendo su palabra. Entonces Moisés quería dejar claro a los israelitas: ustedes saben lo que está bien y lo que no está bien, saben lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo. Usted y yo tenemos esa responsabilidad, hermano, y no debemos obviarla. Debemos decirle a nuestros hijos: mi hijo, esto dice las noticias, esto dice la media, esto dicen las películas y las series, pero el Señor dice esto. Hay una película por ahí que acaba de salir que parece para niños, pero no es para niños, que se llama Soul, Alma. Aguas con esa película, hermano. Tenga mucho cuidado, porque se la pintan bien bonita. Ay, qué chulada de película. Pero hay muchas cosas ahí que van en contra de lo que está escrito en la palabra. Ahí hay reencarnación. Ahí en esa película no existe cielo, sino un lugar ahí medio. Ahí hablan de la preexistencia de las almas, cosa que la Biblia no avala, porque la Biblia dice que en el momento de la concepción es que Dios pone el alma en el cuerpo del hombre. No tiene Dios un storage ahí lleno de almitas, ¿verdad? Y dice: ay, ¿a quién mandaré ahora? Esta alma la voy a mandar para que se vaya. No existe eso. ¿Cuántos han visto la película? No. Si no la quiere ver, no la mire.
Pero si la mírela con mucho criterio y observe lo que el mundo le está queriendo meter a nuestros hijos en la mente. Le están queriendo meter que hay otras cosas que ellos no conocen, que posiblemente son más ciertas que lo que Dios dice. Es más, una de las escenas, yo no he visto la película, vi un reportaje sobre ella, pero en una de las escenas, una de las almitas le pregunta a un personaje que es quién sabe qué es, hermano, una cosa rara que está ahí, y le dice, ¿estamos en el cielo? Y se empieza a reír, como diciendo, eso no existe. La Biblia dice que Dios está en el tercer cielo, hermano, y que ahí es donde usted y yo iremos a morar. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces está el bien y está el mal, y el mal no necesariamente tiene cuernos y cola y barba puntuda, porque el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Va a parecer algo bueno, pero tengamos cuidado. Van a haber señales en el cielo, dice la palabra del Señor, pero la misma palabra dice que no creamos a esas cosas. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe puesta en Cristo Jesús. El diablo también puede hacer milagros. El diablo también puede hacer señales. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? La Biblia lo dice. ¿Se recuerda cuando Moisés vino con la vara? La convirtió en serpiente, en culebra. Se convirtió cuando la soltó. Los magos del faraón, dijo el faraón, eso también lo pueden hacer los míos. Y vinieron ellos y pusieron, y también se convirtieron en serpientes. La diferencia es que la de Moisés llegó y se tragó a las otras, hermano. Eso es muy interesante. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar siempre en el Señor. La mejor manera de vivir, y este es el consejo que Moisés le da al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Vea conmigo el verso 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. La mejor manera de vivir es cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado. Si nosotros queremos vivir, hermano, tener vida en nosotros, la clave está en obedecer el mandamiento de Dios. Al ser humano le es muy difícil obedecer a Dios. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, nosotros ya no, porque nosotros somos cristianos y somos obedientes. Hay como 4 obedientes, los demás ahí están tratando la manera, ¿verdad? Pero note, hermano, el mundo está tratando de separarse de Dios cada día más y más. Ya le mencioné la película esta, entre muchas otras formas en que el mundo está tratando de meterle a las nuevas generaciones que no necesitan de Dios, que no necesitan. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, no solo lo recibimos como Salvador, sino lo recibimos como Señor. Eso significa que Él manda en mi vida, que Él me dice lo que yo tengo que hacer. Y si algo al ser humano le molesta en un gran porcentaje, es que le digan qué es lo que tiene que hacer. No nos gusta, hermano. No nos gusta. Desde el principio le dijeron al primer hombre que estuvo, no tienes que hacer esto. ¿Y qué hizo? Fue para allá, porque ¿para qué me dijo Dios que no? Ahora me dieron ganas. Y vaya, agarra, ¿no? Y usted sabe, conoce la historia. Entonces hay una tendencia en el mundo a no obedecer a Dios. Alguien dijo que los 10 mandamientos son la forma en que a nosotros nos gustaría que los demás vivan, pero no nosotros. ¿Se ha fijado usted que a veces juzgamos a alguien en algo? Y como cercana a nosotros está la palabra, el mandamiento en nuestro corazón, y de repente algo nos dice por dentro, oye, pero tú también, ¿eh? Porque cuando vemos que alguien incumple el mandamiento de Dios, entonces decimos, ¡ajá! ¿Verdad, pecador, pecadora?
ya sabía yo, y ya oíste lo que anda haciendo, y ya viste, y empezamos ahí a murmurar, hermano, y a decir, porque nos gustaría que todo el mundo cumpla los mandamientos. Cuando somos nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos un montón de justificaciones. A veces quizá alguien está hablando de alguien más, ¿verdad? Dice, no, es que aquel andaba hablando de esto y el otro y el otro y el otro, y de repente viene algo así como adentro que dice, oye, pero el otro día tú también estabas chismeando, Y ahí es donde nosotros empezamos a autojustificar. Pero yo no lo hice con mala intención. Yo nada más quería comunicar una noticia, ¿verdad? El chisme no, ¿cómo es la cosa? El chisme, ¿cómo es? No me gusta el chisme, sino que me entretiene, dijo alguien por ahí. Entonces a veces nosotros juzgamos a los demás en las mismas cosas que a veces nosotros caemos, hermano. ¿Cómo es posible? Se recuerda de David. Cuando a David le llegaron a contar la historia de la oveja, hermano. David, fíjate que el profeta llegó, ¿verdad? Y le dijo, David, había un hombre muy rico, tenía muchas ovejas, y había otro que simplemente tenía una y con esa comía y con esa dormía, y el hombre malvado que tenía un montón de ovejas le vino visita, y en lugar de agarrar de las ovejas que él tenía, vino y tomó la oveja de aquel que solo tenía una y la mató y le dio de comer a los visitantes. ¿Qué opinas de eso, mi querido David? Y David, hermano, se le enchinó el cuero y se puso así enojado y dijo, ¿cómo es posible que gente tan pecadora? ¿Cómo es posible? El tal es digno de muerte, deberían de matarlo. Y el profeta le dice, guess what? That is you. Que va hablando bilingüe hoy. Dijo, ese eres tú. Qué fácil juzgar a los demás, ¿verdad? En las cosas que nosotros mismos a veces caemos, hermano. Entonces Dios quiere que nosotros nos preocupemos por cumplir. No oigamos mensajes para ver cómo le llegamos al otro que está fallando. Tomémonos nuestra porción. Yo les he dicho a ustedes, a veces oímos mensajes y decimos, ay, no vino el hermano, este era el mensaje que él necesitaba oír. Lo voy a taguear aquí en el mensaje para que lo voy a etiquetar, pues esa es la palabra correcta, para que lo oiga, así como que hoy este mensaje te va a bendecir. Está bueno que usted haga eso, pero primero hay que tomar nuestra porción. Y hay que decir, Señor, ¿en qué me hablaste tú a mí? ¿En qué es lo que tú quieres que yo haga? Y luego voy a compartir de las bendiciones que Dios nos da a través de su palabra. Pero entonces, hermano, tenemos que aprender que la desobediencia a Dios provoca menos expectativa de vida. La gente que desobedece, que vive en desobediencia a Dios, vive menos. El cristiano ya salvo, que desobedece a Dios en el mandamiento que le voy a mencionar ahora, tiene menos vida. Porque si yo no confío en Dios, hermano, yo no tengo esperanza. Mire, les mencioné la vez pasada que no han sacado en las noticias cuánta gente se ha suicidado durante el 2020. Muchos suicidios se llevaron a cabo, hermano. Es más, les mencioné el otro día que en Japón murió más gente por suicidio que por COVID. Es interesante eso. ¿Por qué? Porque la gente sin esperanza se muere. La gente, si no tiene un motivo para vivir, ¿para qué está aquí? Y mire, ahora con todo esto que viene, hermano, que no sabemos qué es lo que va a suceder, mucha gente se va a desesperar. Pero nosotros, hermano, que tenemos a Cristo, tenemos vida, tenemos propósito. Sabemos que pase lo que pase, hay un Dios que está delante de nosotros. Que atravesemos el camino que tengamos que atravesar, Cristo Jesús, Dios va como poderoso gigante. Él va delante de nosotros y Él es nuestra protección. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Dice versos 17 y 18:
Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, mucho cuidado con dejarse extraviar. No se extravíe, no tire lo que usted ha creído ya. No cambie solamente porque el mundo está cambiando. Una vez más, el mundo cambia, pero Dios sigue siendo el mismo. Dice, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Eso quiere decir, moriréis. En español más moderno, se van a morir. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Yo siempre he dicho que la vida cristiana es una vida que usted y yo tenemos que disfrutar. Déjelo repito. La vida cristiana es una vida que usted y yo debemos disfrutar. Porque tenemos a Cristo, hermano. Porque tenemos al Señor. Porque en Él una vez más tenemos esperanza. Tenemos la libertad de elegir la bendición o la maldición. Verso 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Ahora, sabemos hacerlo. Ya hemos oído palabras, hermano. A veces no obedecemos lo que Dios dice. A veces fallamos en algunas. ¿Cuántos han fallado aquí alguna vez, hermano? No necesitan ni levantar la mano, yo ya sé que ha fallado. Todos hemos fallado realmente en obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué hacemos cuando no lo logramos, hermano? Tenemos que entender qué es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Y para ir terminando, yo quiero mostrarles Romanos capítulo 10, versos 4 al 7. Vamos a leer hasta el 8. ¿Lo tiene? Me dice amén. Romanos está después de Hechos. Dice Romanos 10, 4 en adelante. Porque el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo. Cuando dice el fin es la finalidad, pero también significa la conclusión. Entonces el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo vino, ya la ley ya no funcionaba, porque ya Cristo era el cumplimiento de esa ley. Note, y luego dice, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, estos son los 10 mandamientos. Estas son las 600 y tantas leyes que existían en Israel. El hombre que haga esto vivirá por ellas. Es decir, va a tener que dedicar su vida a cumplir estas cosas. Pero mire lo que sigue diciendo en el verso 6. Dice, pero la justicia que es por la fe, note, la justicia que es por la ley, Moisés dice, hagan esto y van a vivir. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Note que de lo que está hablando Pablo acá es precisamente citando el verso de Deuteronomio. Dice, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién irá a traer a Cristo allá para que entonces? Porque Cristo es el mandamiento. Él es el cumplimiento de la ley. Él es la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Nadie necesita ir a traer a Cristo allá, porque Él vino solo, hermano. Porque Él descendió del cielo para salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos se alegran por ello? Entonces dice, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá
al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Se recuerda que en Deuteronomio dice quién va a ir abajo. O sea, no es que está abajo. Es decir, Cristo, hermano, vino. Él descendió. Nadie tuvo que ir a traerlo allá. Él vino a la tierra. Murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y entonces descendió a las partes más bajas de la tierra. Pero nadie tuvo que desenterrarlo, hermano. Nadie fue y sacó el cuerpo, como algunos dijeron que lo habían sacado y lo habían ido a tirar por allá. Después de 2000 años, yo le aseguro que si han encontrado la momia de Tutankamón, hermano, y toda su familia, ya removieron la tierra para ver dónde encuentran un hueso de Jesús. No han encontrado nada. Nadie lo tuvo que ir a sacar al abismo. Él entró, él fue y venció a la muerte. Tomó las llaves de la muerte y del infierno. Y él mismo se levantó con poder de la muerte y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Y no nos dejó huérfanos, sino que envió al Espíritu Santo para que morara en nosotros por medio de su palabra. Entonces el mandamiento no está en el cielo y hay que bajarlo. El mandamiento no está en el abismo y hay que sacarlo. Ese mandamiento murió, pero resucitó. Y en esto consiste la obediencia a Dios, en creer en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano. En creer es por medio de la fe. Lo que es por la ley es: yo debo subir la montaña, yo debo ir allá al muro de los lamentos, yo debo ir acá, yo debo visitar esta montaña, debo ir a los Himalayas y desde ahí, y ahí lo voy a encontrar. Esa es una forma legalista de buscar a Dios. La manera de encontrar y de recibir el poder para obedecer a Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Ahora, la bendición está en nuestra boca. Verso 9 de Romanos dice, perdón, no leí el 8, ¿verdad? Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, citando siempre Deuteronomio, en tu boca y en tu corazón. Mire qué tremendo, porque Moisés recibió esta revelación miles de años antes de que esto sucediera. Entonces dice el verso 8 en la parte final: en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. La palabra salvo es una palabra griega que se dice sozo. Y sozo no solamente se está refiriendo a la salvación que nosotros recibiremos, la redención, donde viviremos en el cielo. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Vamos para el cielo? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos para allá. Pero no solamente tiene ese significado. Sozo significa proteger, librar. Ahora, en el cielo usted no necesita protección, porque ahí usted no va a necesitar nada. Librar, no va a necesitar que lo libren, porque usted ahí va a estar totalmente libre. Misericordia ya no va a existir, porque ya el Señor la tuvo acá con nosotros. Y dice preservar y sanar. Eso es lo que significa salvo. Entonces, cercano a ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. ¿Cuál es esa palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Porque aquí todos hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, o por lo menos la mayoría lo hemos hecho, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y si no, hoy es la oportunidad para que usted lo haga. Pero este es el mandamiento que Dios está esperando que usted y yo cumplamos. No es que no vamos a fallar, vamos a fallar. ¿Sabe que la palabra fe en su significado es el mismo que fidelidad? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Verdad que Él es fiel? La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él es ¿qué? Él es fiel.
Entonces, ¿dónde yo le muestro la fidelidad a Dios? No en que no fallo, no en que soy perfecto, en que cumplo la ley, los mandamientos, los 10 y los 600 y tantos también. No, en eso no le muestro la fidelidad a Dios o la fe. La fe es que yo digo, Él está en control, Él es mi Señor. Lo recibí no solamente como el Salvador de mi vida, sino que lo recibí como el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene la adversidad, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, Él es el Señor, Él es el que está en control, Él es el que manda, Él es el que está permitiendo esto y Él es el que me va a sacar adelante. Que cuando viene la enfermedad yo digo, Él es mi sanador. Que cuando viene la escasez yo digo, Él es mi provisión. Entonces Él es el Señor. Ese es el mandamiento que Dios espera que nosotros cumplamos. Lo que tiene que ver con la fe en Él. Que cuando caigo, no es que no voy a caer, a veces va a pasar, pero Él es el Señor. Y si Él es el Señor, la Biblia dice que cuando un siervo cae, para su Señor cae, y poderoso es Dios para volverlo a levantar. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Allí es donde está la clave, mis hermanos, que en cualquier circunstancia tú digas, es que Él maneja mi vida. Ya dejemos de preocuparnos por los políticos, hermano. Lo único que buscan a veces es manipular nuestras emociones, ¿verdad? Y poner unos en contra de otros. Y mire, hoy día en el mundo se está cumpliendo algo que dijo alguien una vez. Ya no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero se volvió muy famoso: divide y vencerás. Hoy hay padres peleando con los hijos, hijos con los padres. Hay de un género peleando con otro. Las feministas están en contra de los hombres y odian a los hombres. Y lo que están promoviendo con todo esto es el odio entre nosotros, la división. ¿Para qué? Para que ellos puedan meter todo el montón de cosas que quieren meter. Pero nosotros, hermano, en medio de todo esto debemos confesar. Entonces, la fe no se trata de yo empezar a confesar un montón de cosas. Yo confieso que ahora tengo carro nuevo y no lo veo, pero ese carro va a estar, y yo confieso que va a ser un Mercedes-Benz, qué sé yo. O sea, esa no es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos es esta: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces estarás protegido, estarás preservado. Él te va a cuidar donde quiera que vayas. Salvo ya eres porque creíste en Cristo Jesús, pero en esta vida tendrás la protección del Todopoderoso sobre ti cuando confiesas que Jesús es el Señor de tu vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Yo quiero terminar con esto, hermano, con estos últimos versos. Verso 11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Usted va a ver cómo tratan la manera de ridiculizar el cristianismo, y lo estamos viendo ya, y esto se va a intensificar. Va a haber mucha gente que va a tratar la manera de ridiculizar lo que nosotros creemos, hermano, y van a hablar de un montón de cosas. De hecho, salió una alcaldesa, me parece, dando gracias porque la ciencia había vuelto. No sé a quién le dio gracias, pero algunos dicen soy ateo por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero dice que gracias por la ciencia que ha vuelto, y están poniendo al mundo a creer en todo este tipo de cosas para apartarlos de la fe en el Señor. Pero la Biblia dice que todo aquel que creyere no será avergonzado. Al final, Cristo vence, porque Él ya venció hace más de 2000 años, cuando Él estuvo en la cruz del Calvario. Eso que parecía su derrota, eso que parecía que era su final, realmente era el principio de una victoria que Él tenía, no solamente para Él, sino para todos aquellos que habíamos creído, que hemos creído en Él. Los que se burlaron, los que lo escupieron, los que lo injuriaron en aquel tiempo, hermano, si no se han dado cuenta, yo me imagino que ya se dieron cuenta.
ellos quedaron avergonzados, porque ahí en esa humillación Él estaba venciendo. Entonces usted y yo, al permanecer creyendo en el Señor, no seremos avergonzados. Y el verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo tengo la libertad de elegir. Le creo al mundo, le creo al sistema, le creo a los políticos, le creo a esto y pongo mi confianza en ellos. Y se me va a acabar. Y me voy a decepcionar, hermano, terriblemente. Pero si yo digo: aquí está Cristo, la palabra del Señor, yo decido creer en Él y no voy a ser avergonzado. Y cuando yo me siento que ya la situación se me puso difícil, ahí es donde tengo que invocar el nombre del Señor. Cercana a ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Fe es serle fieles a Dios. Ninguno de nosotros le somos fieles, así que no fallamos en nada, hermano. Mire, perdón, si usted no falla en nada, prepárese, porque ya el Señor está pronto a llevárselo, ¿verdad? Porque ya, ¿para qué está aquí? Si usted ya acabó la lucha, prepárese, compre su seguro de vida y deje bien a sus hijos y que le vaya bien. Allá nos vemos en el cielo. Pero si usted es de los que todavía a veces falla, entienda esto, que como seres humanos vamos a fallar. Pero la confesión que nosotros debemos hacer, la palabra, el mandamiento es: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Póngase de pie, por favor.